te adoro. Hola, buen día. Bueno, como siempre digo, mi nombre es Marcelo Vega y lo que estoy haciendo en este video es catarsis. Expreso lo que pienso sobre las escrituras. No quiero hacer un youtuber, no quiero ser un... ¿Cómo se dice, Samuelito, cuando sos de Facebook? No es youtuber, el otro... Streaming, ¿cómo es? Streamer. No quiero ser streamer. Acá está Samuelito, me está ayudando con las palabras tecnológicas, aleluya. Bueno, tengo que seguir con lo que estaba hablando el fin de semana pasado. Y hay veces que a mi carne se le hace difícil. Porque si bien yo creo que esto, yo no solamente estoy usando la plataforma natural que es la red y los videos, sino que estoy utilizando una plataforma mucho más excelente que es la espiritual a través de la fonopatía, porque cada uno que expresa una palabra de Dios, Dios dijo que la palabra a él no le volvería vacía, que si lo que estoy hablando viene de parte de Dios, la palabra va a hacer la función, va a cumplir la función para la cual fue enviada, no va a volver a Dios vacía. Pero muchas veces el hecho de creer, de ver, por lo que entra por mis ojos. Por eso Jesús dijo que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Se me hace difícil encarar un nuevo video. Se me hace difícil y sé que es el enemigo tratando de que yo me sienta menoscabado para cerrarme la boca. Que sí sigo adelante porque mi objetivo es otro. Hay muchos que tienen el objetivo de hacer dinero a través del Evangelio. Hay muchos que tienen el objetivo de ver en qué posición queda parado en el reino de los cielos. Hay otro que le gusta que le acaricien el ego y tomar un protagonismo excesivo sobre las cosas de Dios. Hay otros como yo que lo hace por un imposible. Yo cada vez que hago este video siempre me retrotraigo a la tragedia que nosotros vivimos en el mes de enero con la partida de mi hija. Y yo lo que hago estos videos son porque yo creo que conozco algo de la escritura y creo que de lo que hablo, expresando mis pensamientos, hay un gran porcentaje de verdad. Por no decir creo que es verdad.
Yo lo que hablo, la otra vuelta lo dije varias veces. Yo lo que no entiendo no lo hablo y lo que no creo tampoco lo hablo. Yo hablo lo que creo que es verdad, si no, no lo hablo. Por lo menos en las cosas de Dios. Yo amo mucho a mi señora ahí. Mi señora cada día está más aislada, se aísla más de las personas que la quieren, que la aman. Por el dolor que hay dentro de su corazón. Y si yo puedo creer que Dios me puede devolver a mi hija por tratar de restaurar las cosas a como eran antes de que se convirtiera en esto que es, lo voy a hacer. Y estos videos y estas cosas que hago y las expresiones de mi pensamiento es por eso, porque yo creo que si las cosas pueden ser restauradas, hay un sinnúmero de factores y de cosas que pueden ser cambiadas. El destino del hombre puede ser cambiado. Si la palabra toma control y dominio, porque dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Si la palabra tomara eje fundamental en los hijos de Dios, yo creo que la iglesia sin dudarlo tomaría el camino de la restauración de todas las cosas y no de ningún otro camino. Porque es lo que hay en el corazón de Dios. La restauración de todos los tiempos, la restauración de todas las cosas. Y eso es lo que yo creo. Gracias, Señor. Hará 20 minutos que he empezado el video y 15 minutos y soy un anónimo, no he visto a nadie. Y como vuelvo a decir, no lo hago porque alguien lo vea. Lo hago para expresar mis palabras, para que no me callen. Hay personas que lo hacen con otros sentidos, hay personas que lo hacen por el lugar que pueda llegar a ocupar en el reino de los cielos. Hay personas que creen que esto es verdad, que lo que estoy expresando es verdad. Pero ellos, en vez de estar pensando en cambiar las cosas, están pensando en qué lugar van a ocupar en el reino de los cielos, o te dicen, o dicen al aire, yo quiero ayudarte. Y cuando uno va para ver cuál es la ayuda, lo primero que te ofrecen es su paternidad, su cobertura, su manto apostólico o profético. Y la realidad es que con la frazada que tengo que nos cubre a mi señora del frío me es suficiente. Sin ninguna duda, lo que a esas personas la mueven y a mí me mueven son motivos diferentes. Ellos acarician su ego. Yo quiero a mi hija y a mi nieto.
Hay personas que reconocen tu llamado, pero por el hecho de no doblegarte a sus caprichos, no te dan un vaso de agua. Pero sí utilizan lo que hay en el corazón de uno. Y yo no puedo reclamarlo, porque yo lo subo a estos videos con otro propósito. El de ir hacia la restauración de todas las cosas para volver a tener a mi hija y a mi nieta con nosotros. Entonces, tengo que aceptar esa regla del juego. Esta es mi humanidad, o sea que estos primeros minutos los estoy tomando para expresar mi humanidad. Después voy a hablar de las cosas de Dios. Pero estoy expresando lo que hay en mi humanidad. Si muchos de lo que hoy se dicen apóstoles supieran realmente lo que hay en mi corazón y las cosas que yo pienso, con verdad, muchos de ellos presentarían la renuncia a su ministerio. Estoy pensando en mi humanidad, o sea, yo soy un ser humano. Me corto, me duele, lloro, río, tengo momentos de alegría, tengo muchos momentos de tristeza. Si a mí me agarraran un cuchillo y me cortan la mano, me dolería. Entonces, estoy expresando mi naturaleza humana. Dentro del reino de los cielos, o dentro del reino de Dios, o dentro de la iglesia, como usted lo quiera llamar, veo demasiadas injusticias. Comparo los apóstoles del tiempo de Pablo, de Pedro, con los apóstoles de este tiempo, y no hay ningún tipo de similitud. Lo de este tiempo aman el dinero, lo de este tiempo aman el vivir bien. Los de aquel tiempo dejaban todo por Jesús. Ayer cuando estábamos en el mercado con mi señora, Dios a mí me bendice, tengo trabajo, mi hijo trabaja, mi señora tiene un ingreso, podemos sostener nuestra casa. No somos magnates, pero somos una familia humilde que puede vivir y cubrir sus gastos. Y dice la palabra de Dios que cada día traía su propio afán, que no me afane por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Me estoy tomando la libertad como hombre, como persona, de poder expresarme. Veo hombres como a través de la palabra de Dios especulan las emociones de las personas para sacarles su dinero. Veo una iglesia muy contaminada con muchas palabras no fundamentadas a las que se tienen por verdad. Y veo otras palabras que están bien fundamentadas y la tienen por mentira. Dice la palabra de Dios que
Jesús vino y a través de Jesús, el que cree en Él es hijo de Dios. Entonces, yo como hijo de Dios tengo la posibilidad de expresar lo que pienso al aire. No le estoy hablando a nadie directamente, no estoy acusando a nadie de nada, sino que hablo de lo que veo. Hay personas que dicen amar a Dios, pero cuando la verdad de Dios se le es revelada, lo primero que piensa, ¿qué pedazo de la torta me queda? Para mí y mi familia. En vez de cumplir lo que dice la palabra de Dios, que es sal de la tierra. Hay personas que dicen, bueno, lo que este muchacho tiene es de Dios. Voy a usarlo para mí. Voy a hacer plagio. Total, él lo dice al aire. Y bueno, y yo lo voy a usar para mí. Para mi ministerio, para mi situación. Y Dios los ama igual, Dios los ama a todos son hijos de Él. Con defectos, con virtudes, Él los ama igual. Su amor los alcanza igual, su misericordia se extiende igual. Hay veces que lo único que me lleva a hacer estos videos es, voy a ser un poco egoísta, tener la certeza de que, y tener la esperanza de, tener la certeza de que lo que digo es verdad, y tener la esperanza de que si esa verdad en algún momento de la historia llega a luz, puedo calmar el dolor que hay en el corazón de mi esposa. Oh, Señor. Qué linda alabanza. Te adoro a ti. Gracias a la persona que me esté viendo, Dios me lo bendiga. Bueno, el otro día hablé de que estamos en un juicio. El juicio es un juicio eterno. La primera etapa del juicio fue en Génesis capítulo 3, creo que es, Génesis capítulo 3, a donde el hombre peca y Dios le dice, del polvo eres y al polvo volverás. Gracias, Señor. En esa primera etapa el hombre pierde el juicio y Dios lo condena a trabajar. Y le dice, antes el pan le iba a ser fácil obtenerlo. Él tenía que administrar bien las cosas de Dios y el pan lo tendría. Y sin embargo, por el pecado ahora ya no, el pan no lo tiene gratuitamente. Ahora te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Tu trabajo va a ser ganarte el pan hasta el día que vuelvas a la tierra, o sea, hasta el día que mueras de nuevo. En ese juicio hubo una sentencia. La sentencia fue
Para el hombre, morir. La sentencia para la mujer fue tener dolores de parto cuando ella tuviera sus hijos, y la otra sentencia es a la víbora, a la serpiente antigua. Le dice que ella podría morder solamente el carcañar de los hijos de Dios y que el hombre le heriría en su cabeza. Primer juicio. La única ley que se rompió fue: no comerás del fruto del árbol del bien y del mal. Orden desobedecida. Si no se hubiese desobedecido esa orden, el hombre nunca llegaría a ser imagen y semejanza de Dios. Que sí era premeditado lo que iba a suceder. Primera instancia, un juicio de primera instancia, 3 sentencias. Del polvo eres, al polvo volverás. La mujer tendrá su parto con dolores al dar a luz, y la serpiente sería herida en la cabeza. No hay ley hasta Moisés. En Moisés Dios le da a un pueblo descendiente directo de Jafet, hijo de Noé, a quien Noé había bendecido. La genealogía de Jafet y de Sem llega a Moisés. En Moisés Dios toma a Moisés, vaya la redundancia, y le da leyes para que la cumpla. La ley, el tiempo de la ley para el pueblo hebreo, para los otros pueblos no había ley. Por cuanto no había ley para los otros pueblos, todo lo malo que pudieran haber hecho ese pueblo no se podía culpar de pecado, porque no había una ley que los condenara. Aunque después vamos a hablar de un pedazo de eso. Estoy armando un juicio. En el juicio contra Jesús, los escribas y fariseos, los maestros de la ley, lo condenan falsamente a ir a la cruz. Entonces, la ley que se le fue dada a Moisés demuestra su deficiencia. ¿Por qué? Porque pudieron los escribas y fariseos, los que tendrían que haber guardado la ley, pudieron manipularla para conseguir un cometido. O sea, la ley podía corromperse. La ley de Moisés podía corromperse. Entonces, al corromperse la ley ya no servía. Entonces Dios cambia en la muerte de Jesús, cambia, ya no es por linaje la bendición, los pone a todos en altura de pecadores, tanto a los descendientes de Canaán como a los descendientes de Sem y Jafet. Todos pecaron, todos son desobedientes, todos están perdidos, tanto judíos como gentiles están perdidos. Ahora se abre otra posibilidad, la posibilidad de ser salvo o ser hijo de Dios por fe. Lo que yo estoy haciendo, hablando, explicando lo que hay en mi corazón de parte del Señor, lo hago por fe. No sé cuántas personas verán el video, no sé a cuántas personas le interesará lo que digo. Yo lo hago por fe. ¿Por qué? Porque sé que si lo que estoy hablando de parte de Dios, Dios lo puede tomar de esta habitación y llevarlo a donde Él quisiera, a través de lo que es revelación. Y a través de lo que es revelación,
No hay ofrenda y no hay diezmo. Es revelación de la palabra a otras personas. No hay honra. Lo que hay es obediencia. ¿Obediencia a qué? A cumplir lo que Dios manda hacer. Haiga 100, haiga 1000, haiga 1, haiga 0. Es hacer lo que Dios manda hacer como Dios lo manda hacer. Ahora, hay un juicio al que se va encaminando la humanidad, que es el juicio del trono blanco. En el juicio del trono blanco lo que se va a ver, o lo que se está por juzgar, es si el hombre merece volver en la materia, volver a la eternidad. Es un juicio que fue juzgado y que el hombre ya lo ganó en el espíritu. Ahora tiene que materializarse, así como alguna vez fue materializado la muerte en la cruz de Jesús, así como fue materializado el pecado de Adán. Las cosas tienen que manifestarse. La palabra de Dios dice: no hay nada en lo oculto que no ha de manifestarse. Y para un juicio se necesitan 3 actores: el juez, el acusador y el abogado. Y para poner base bíblica, porque a todo hay que ponerle, las cosas del reino de los cielos es a través de la palabra. O sea, dice que por la fe nosotros creemos que por la palabra de Dios fue constituido el universo. Nosotros creemos que por la fe, por la palabra de Dios fue hecho el universo. La palabra de Dios dice que en la boca hay poder de vida y hay poder de muerte. O sea, en el poder de la lengua se puede dar bendición como maldición. Entonces vamos a empezar con la palabra. Para fundamentar quién es el juez, después voy a fundamentar quién es el acusador y después voy a fundamentar quién es el abogado a través de la palabra. Dice la palabra de Dios: Salmos capítulo 7, verso 6 al 12, al 11. Dice: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Perezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque Dios justo prueba la mente, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Sigo. Romanos capítulo 2. Dice: el justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra lo que practican tales cosas es según verdad. O sea,
Los juicios de Dios no solamente son juicios justos, sino son según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen, y haces lo mismo que tú, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es el juez del juicio del que estoy hablando, el cual pagará a cada uno conforme a su obra, vida eterna a lo que perseveraron en bien, conforme a su obra, vida eterna a lo que perseveraron en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. 2 veces en el Salmo vimos que Dios es un Dios que va a juzgar a las naciones. En el Salmo vimos que Dios es un juez que juzga con justicia. En el Salmo vimos que Él juzga no solamente los hechos, sino que juzga el corazón de los hombres. Dios juzga la mente y el corazón de los hombres. Acá encontramos en Romanos que ¿Quieres saber cómo? en dos versículos encontramos que también dice que Dios juzga según verdad. O sea que Él no puede juzgar ni considerarse justo si Él no juzgara según la verdad. La verdad mía no, la verdad de la iglesia no. La verdad de su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Para juzgar un juicio penal, primero se tiene que cometer un delito, segundo tiene que haber prueba del delito, tercero tiene que haber alguien que lo investigue, cuarto tiene que haber alguien que lo lleve al juzgado, y conforme a la investigación y conforme a las pruebas acumuladas se realiza el juicio. En un juicio civil se realiza de la misma manera. Una persona que tiene una contienda civil contra otra persona que quiere reclamarle algún derecho delante del juez, tiene que presentar pruebas, tiene que presentar testigos y tiene que presentar los acontecimientos del acto, de lo que le está reclamando en el juicio civil a esta persona que reclama. Es decir, si lo que está reclamando es un resarcimiento económico por haberle roto el auto en un choque, primero se juzga en lo penal. ¿Quién fue el culpable del choque en donde se rompió el auto? ¿La persona que la chocó o la que le chocaron? Se termina esa etapa del juicio y se determina que el que chocó tiene la culpa de haber chocado al otro auto. Entonces la persona que recibió el choque va a la justicia civil a través de un abogado a presentar una demanda por los daños causados por ese daño, o porque el seguro del auto le ofreció una cantidad mínima para solucionar el problema y él cree que el resarcimiento económico que tiene que tener es más.
Entonces, se presenta en el fuero contencioso civil, y en el juicio civil presenta pruebas, presenta la demanda, presenta pruebas y presenta documentaciones que avalen su reclamo. Eso es en el juicio civil. Después, si el veredicto que le dan en primera instancia en el juicio civil no cumple sus expectativas, va a segunda instancia, va a tercera instancia y va hasta la Corte Suprema. Pero el juicio de Dios, el juicio en donde Dios es juez, esto lo que acabo de hablar es de la justicia ordinaria humana. Pero en el juicio de Dios, todo se juzga a base a su palabra y a su verdad. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo Dios. Y en este versículo que acabo de leer en Romano, en 2 ocasiones, en el Salmo, Dios dice, la palabra de Dios dice que Él es justo. En Romano dice que Él juzga según verdad. Y la verdad de Él es eterna. Y al ser su verdad eterna se juzga a través de cosas eternas. Y su palabra es eterna. Entonces, el juicio es según verdad y según su palabra. Es decir, si lo que yo estoy diciendo es verdad y lo que sostiene la iglesia es mentira, y la verdad me asiste a mí, por más chiquitito, por más que no tenga un peso, por más que sea nadie, por más que sea un piojo resucitado, Dios tiene que avalar la verdad. Es así. No importa estructura, no importa personas que te sigan, no importa los likes, no importa lo que puedan decir de mí otras personas, no importa nada de eso. Lo que importa es la verdad. Y no la verdad según los ojos de los hombres, sino la verdad según los ojos de la Escritura. Por eso decía yo hace un rato de que las cosas, las convicciones que me mueven a mí y las convicciones que mueven a otras personas no son compatibles. Y la palabra de Dios dice, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. No te unáis a yugo desigual, no le des perlas a los cerdos. Entonces, yo lo único que tengo que sujetarme a lo que yo creo que es verdad. Y no solamente sujetarme a lo que yo creo que es verdad, sino que esa verdad sea respaldada por la Escritura. Por ejemplo, la iglesia evangélica pentecostal, la iglesia católica, son iglesias que mueven millones de personas, millones, miles de millones de personas en todo el mundo. La iglesia bautista, la luterana, mueven millones y millones de personas en todo el mundo, pero sin embargo, están flojas de papeles. Según la Escritura, están flojas de papeles. Entonces, por más que esa estructura puedan mover millones y millones de personas, si tienen media mentira en sus fundamentos, tiene media verdad. Y si tiene media verdad en su fundamento, es mentira completa. Sí, está bien que lo que diga, lo que pase. La realidad es que la iglesia de Dios no puede
estar floja de fundamentos. La iglesia de Dios no puede estar floja de papeles, porque la iglesia de Dios es luz a las naciones, es sal de la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí, dijo Jesús. La iglesia, si no tiene verdad en su doctrina, en su fundamento, puede mover millones de personas, puede sentir la presencia de Dios por misericordia de Él, porque Él quiere y ama al ser humano. Pero eso no quiere decir que las cosas estén bien. A ver, sigamos. 1 Corintios capítulo 4. Dice, servidores de Cristo, ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes de Dios. Los planes de Dios que tenía en secreto. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. A mí en lo personal no me importa si ustedes o un tribunal de justicia de este mundo se pone a averiguar si hago bien o hago mal. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Y aunque no recuerdo haber hecho nada malo, eso no significa que yo esté del todo libre de culpa. Pero el único que tiene derecho a juzgarme es Dios. Por eso no culpen a nadie antes de que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga dará a conocer todo lo que está oculto y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces Dios nos dará el premio que merezcamos. He hablado de Apolo y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo, lo que significa el dicho, no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo y lo estoy leyendo textualmente como está en 1 Corintios capítulo 4, traducción lenguaje actual. Por eso no culpen a nadie antes de que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga, dará a conocer todo lo que está oculto y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces Dios nos dará el premio que merezcamos. He hablado de Apolo y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho, resaltar. No hay que hacer ni decir más de lo que la Biblia dice. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. No hay nada que lo haga a ustedes más importante que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios, y si todos se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solo lo hubieran conseguido? Ustedes tienen ahora todo lo que desean, ya son ricos y actúan como reyes, como si no necesitaran de nosotros. Ojalá que de veras fueran reyes, así nosotros podríamos reinar junto con ustedes. Pero me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha dejado en el último lugar. Contrapunto entre los apóstoles de este tiempo y contrapunto a los apóstoles de aquel tiempo. Volvemos a leer desde el capítulo 8. Ustedes tienen ahora todo lo que desean. Ya son ricos y actúan como reyes, como si no necesitaran de nosotros. Ojalá que de veras fueran reyes, así nosotros podríamos reinar junto con ustedes. Acá hay sarcasmo en lo que dice Pablo. Pero me parece que a nosotros los apóstoles, dice Pablo, Dios nos ha dejado en el último lugar.
parecemos prisioneros, condenados a muerte. Somos el hazme reír del mundo entero y hasta de los ángeles por obedecer a Cristo. La gente nos considera tontos, en cambio, gracias a Cristo, a ustedes lo consideran sabios. Nosotros somos los débiles y ustedes son los fuertes, y a ustedes lo respetan y a nosotros no. Ahora mismo tenemos hambre y sed, andamos casi desnudos. La gente nos maltrata y no tenemos ni dónde vivir. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Bendecimos a los que nos insultan cuando sufrimos, los soportamos con paciencia. Cuando hablan mal de nosotros contestamos con palabras amables. Hasta ahora se nos ha tratado como si fuéramos la basura del mundo. Esto era lo que padecía Pablo. Esto era lo que era un apóstol del tiempo de la iglesia primitiva. No digo que la iglesia tendría que ser la iglesia sufriente de aquel tiempo. Lo que digo es que en su manera de actuar y en su manera de vivir y en la manera de expresarse, los apóstoles de este tiempo tendrían que considerar bastante lo que acabo de leer del apóstol Pablo. Tendrían que bajarse del pony y darse cuenta que están caminando torcidos ante los ojos de Dios. El apóstol Pablo era apedreado, era golpeado, era pisoteado, era humillado. Los apóstoles de este tiempo, si no me das una ofrenda de X peso, no voy. Y si no me pagas en viaje de primera, no voy, porque yo soy el portador de la unción, yo soy el dueño de la Coca-Cola, yo soy el dueño de la pelota. Hay una gran diferencia entre lo que la iglesia es y la iglesia tendría que ser. Pero estamos hablando de quién es el juez. Dice que quien va a juzgar es Dios. Yo solamente estoy graficando lo que la palabra de Dios habla, lo que la palabra de Dios habla de lo que es un apóstol o de cómo se manejaba un apóstol. Acá el apóstol Pablo dice que él ganaba su dinero de su trabajo. Sí, la palabra de Dios dice que el que predica del evangelio viva del evangelio, pero sin embargo el Pablo, a los que mucha gente lo venera y lo respeta y dice, escribió la gran mayoría de las epístolas, tenía un corazón, era imitador de Cristo como él, él era el que decía que seamos imitadores de Cristo como él lo imitaba. Nadie puede dudar de la persona que fue Pablo después de haber sido Saulo, de los cambios que hubo en él, pero sin embargo él dice, yo trabajaba. Yo trabajaba y lo dice con mis manos. Nos cansamos trabajando con nuestras manos, no con nuestra palabra ni no con el don de Dios, trabajando con nuestras manos. Cuando hablan mal de nosotros contestamos con palabras amables. Hasta ahora se nos ha tratado como si fuéramos la basura del mundo. Continúa y dice, no les escribo esto para avergonzarlo, al contrario, lo que quiero es darle una enseñanza, pues los amo como si fueran mis hijos. Ustedes podrán tener 10.000 maestros que los instruya acerca de Cristo,
Pero padres no tienen mucho, el único padre que tienen soy yo, pues cuando le anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos, por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Tengo una mirada muy diferente de lo que la palabra de Dios dice que es la iglesia y lo que los ministros consideran que es la iglesia. Pablo le dice, no le escribo esto para avergonzarlo, al contrario, lo que quiero es darle una enseñanza, pues los amo como si fueran mis hijos, pues todos tendrán 10.000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padre no tienen muchos, el único padre que tienen soy yo, pues cuando le anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos, por lo tanto les ruego que sigan mi ejemplo. ¿Y cuál era el ejemplo de Pablo? Todo lo que le pasó entre el versículo 8, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Ese era el ejemplo de Pablo. Igualito a los ejemplos que dan los padres espirituales de ahora. ¿Querés mi paternidad, muchacho? Me tenés que dar X plata, el diezmo, esto, lo otro. Y la honra, no te olvides la honra, porque si no está la honra no puedo ser tu padre espiritual. Sin embargo, lo que recibieron de Dios es de gracia. Pero ellos lo facturan, y lo facturan bien. Lo que yo estoy dando acá, a través del espíritu, a través de la naturaleza del video, es de gracia. Apocalipsis. A ver si es Apocalipsis el siguiente libro. Apocalipsis 12:10. No, el juicio del gran trono blanco. Bueno, el juicio del gran trono blanco ya lo conocemos. El último juicio, el juicio del gran trono blanco, vamos a leerlo. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Quién era el que estaba sentado en el trono blanco? Era Dios. O sea, el mismo que juzgó en el Génesis, el mismo que juzgó la ley, el mismo que le dio la ley a Moisés, el mismo del que habla Primera de Corintios, el mismo juez del que juzga con verdad, es el mismo que juzga en Apocalipsis. Es el último juez el juzgado del trono blanco.
Primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, Corte Suprema de Justicia. Y en la justicia y en la Corte Suprema de Justicia, ¿qué es lo que se está juzgando? Dice, Romanos capítulo 8, verso 22 al 39. Dice, 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Alguna duda de lo que la creación gime a una? Está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. ¿Qué tenemos? La primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque es necesario que Jesús sea retenido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En el Génesis, por el pecado, por la desobediencia, el hombre de ser inmortal pasa a ser un ser mortal. Es condenado con Eva, del polvo eres, al polvo volverás, y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. En el mismo huerto donde estaba Adán estaba el árbol de la vida. Esto es paralelismo. Lo que estoy haciendo es un paralelismo. Cuando vino la ley para los hebreos, el pueblo hebreo era juzgado según la ley de Moisés. En el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, se hablaba de las aguas salutíferas donde estaban los árboles que después habla en Apocalipsis. Estoy siguiendo paso a paso los acontecimientos que sucedieron. El hombre peca, es apartado del árbol de la vida. El hombre, por una línea imaginaria, se multiplica sobre la faz de la tierra. Como la vid y el pámpano. Pero se multiplica sin el Espíritu de Dios. El primer Adán, un alma viviente. El segundo Adán, espíritu vivificante. El primer Adán, hecho de la carne. El segundo Adán, hecho por el Espíritu. Profecías, la ley. Llegamos a Jesús. El alma viviente es injertada al Espíritu de Dios a través de ¿qué? Todo aquel que crea en el Hijo y aquel que lo envió tiene el derecho a ser hijo. El árbol de la vida es la revelación del mundo espiritual al alma viviente. De Adán al Apocalipsis, el árbol de la vida fue multiplicándose. De Adán hasta Apocalipsis, el hombre fue multiplicándose. En el juicio del gran trono blanco, en el Adán
Por cuanto uno pecó, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, y entró la muerte desde Adán hasta el juicio del trono blanco. Todos mueren. En el juicio del trono blanco, el mar da sus muertos, o sea, el mar también simboliza a la sociedad. La sociedad da sus muertos. Joel capítulo 2, y en los postreros tiempos yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La muerte, el Hades o el Seol, tiene que entregar sus muertos. El árbol de la vida llega al Apocalipsis multiplicado como la vid y los pámpanos. ¿Cuánto vale la verdad? ¿Un vaso de agua vale la verdad? No, porque Dios honra a los que le honran. ¿A dónde está mi honra? No, quiero ser tu padre espiritual. Vení bajo mi cobertura. Yo durante estos días encontré una página que se llama Palabra con sarcasmo. Y encontré cada frase impresionante, me gustan. Frases impactantes que te impactan en la mente. No son tan evangélicas, no son tan religiosas, pero son palabras que dicen muchas verdades. Y ayer, cuando estábamos con mi señora caminando por la zona de Solano acá, haciendo unas compras, inspirada en esas palabras, se me ocurrió una, y es la siguiente: en la vida hay personas tan atrevidas que quieren enseñarle al director del circo cómo disfrazar a sus payasos. En el buen sentido de la palabra. A mí me gustan los payasos. Son personas que tienen un corazón apático, que buscan sacarle sonrisas a la gente, que buscan alegrarle un poco la existencia a los niños. Me acuerdo de una película viejísima de un actor norteamericano llamado Jerry Lewis, sí. Y resulta que él era un soldado que tenía afinidad con otro actor que no me acuerdo el nombre, y se habían quedado sin trabajo y sin dinero, y se habían salido de las fuerzas militares después de haber ido a una guerra. Y lo que este muchacho era muy tonto. Entonces, la trama de la película, el facherito del cantante consigue trabajo en el circo como director y administrador del circo y cantante, y Jerry Lewis consigue trabajo de payaso.
y iba itinerantemente alegrando la vida de las personas. Por el mundo, por sus ciudades. Iban alegrando desinteresadamente por el sueldo que le pagaba el circo la vida de las personas. Y llegaron a una localidad donde esta persona con su amigo inseparable tienen una discusión, porque su amigo era todo plata, todo plata, todo plata, todo plata, lo que cobremos, todo lo que cobremos. Y había un hogar a donde vivían chicos discapacitados, a lo que el circo una vez por año le regalaba una función, pero como él era el administrador del circo, porque había enamorado a la chica bonita del circo, y lo convirtió en el gerente del circo, él lo único que le interesaba o lo único que le movía era la plata. Y su amigo tuvo una discusión porque él quería hacer esa función gratuita para todos los chicos discapacitados de esa ciudad. Y se pelearon, y uno fue por un lado y el otro fue para el otro. Pero después su amigo, el que era plata, 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 se dio cuenta de que estaba equivocado. Y cae para la última función de Jerry Lewis. Y resulta que están todos los payasos jugando, saltando, tratando de hacer reír a los chicos. Y los chicos de muy buena gana se reían por las payasadas que hacían estos payasos, vaya la redundancia. Pero Jerry Lewis se da cuenta de que una chica no hizo ni simuló una sonrisa. Ni simuló una sonrisa, no hizo nada. Estaba sentada con la cabeza baja, porque ella caminaba con unas piernas ortopédicas y unos bastones, y no podía jugar. Y era tanta la desesperación de este payaso por hacerla reír, que hizo de todas las payasadas habida y por haber dentro de su repertorio. En una de esas, ya no encontrando qué hacer el payaso, se fue y se sentó al lado de ella y le preguntó: ¿por qué no te ríes? ¿Por qué no te ríes? ¿Por qué no? Todas las payasadas que hago, la hago para ti. ¿Por qué no te ríes? Y era tanta la desesperación y la frustración que había en este hombre por no haber conseguido una sonrisa de esa criatura, que este hombre se puso a llorar delante de la criatura por la incapacidad que tenía para hacerla reír. La moraleja de esto es que el sufrimiento del payaso hizo reír a la criatura. Ella no reía con las payasadas que hacía él. Ella se rió de las lágrimas derramadas por él. Bueno, sigamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, ya hablamos del juez. ¿Y qué es lo que está juzgando? Juzgó en primera instancia el pecado del hombre, del polvo eres, la sentencia del polvo eres, al polvo volverá, la mujer tendrás a tus hijos con dolores de parto.
Gloria a tu nombre, Señor. A la serpiente, el hombre tú solamente le podrás morder el tobillo, el carcañar, y el hombre te pisará la cabeza. El descendiente de la mujer te pisará la cabeza. No hay ley, la ley es dada a los bendecidos por Noé, Jafet y Sem en Moisés. De Moisés a Jesús, solamente para el pueblo hebreo había una ley. Dios juzga la ley en la cruz porque la ley fue corrompida. Con falsedades crucifican a Jesús, dando pie a la ley de la gracia. Llegamos al juicio de cada cosa, juzgó cada cosa. O sea, el hombre pierde su inmortalidad. En el juicio de la gracia, el hombre recupera su alma. Y en el juicio del trono blanco vamos a ver si el hombre recupera su cuerpo. La inmortalidad de su cuerpo, de su ser, de su naturaleza. Bueno, ya hablamos del juez. El juez es juez justo porque es Dios y juzga según la verdad. ¿Según qué verdad? La mía no, la de la iglesia no, la de fulanito no. Según la verdad de su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ahora vamos a conocer al acusador. Según la Biblia, ¿no? Siempre hablando de la palabra de Dios. Zacarías. Zacarías capítulo 3. Dice: hay una visión que recibe Zacarías y dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que he escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Quién acusaba? Satanás. Satanás es el acusador. Él te lleva al pecado y después te acusa porque pecaste. Ahora, Apocalipsis. Estoy sintiendo como el Espíritu del Señor nos invita a aguas Capítulo que 12, van a conducir, son aguas que corren. verso 10. Pero veo que el Espíritu nos invita a recostarnos en esas aguas, a flotar. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador, el diablo. Ahora, primera de Juan, capítulo 2, ahora vamos a ver el abogado. Estamos armando un juicio, ¿no? O estamos reinterpretando un juicio que hubo en la eternidad. Estamos hablando de
el juicio del trono blanco, del juicio más grande de todos los tiempos y que más tiempo llevó en toda la historia del ser humano, en donde hay un juez que juzga según justicia y según verdad, que hay un acusador que es el diablo y que hay un abogado. Dice como título: Cristo nuestro abogado. Primera de Juan capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay un juez, hay un abogado y hay un acusador. O hay un juez, hay un acusador y hay un abogado. Y está el juicio del trono blanco. Esta es la base del tribunal celestial. ¿Y sobre qué va a juzgar? ¿O cuáles son las bases la que va a juzgar Dios? La base es su palabra. Los fundamentos son su palabra. Él juzga según verdad. Él juzga con un juicio justo. Juzga a través de la palabra. Ahora, dentro de la palabra hay componentes, hay jurisprudencia. Y dentro de la palabra hay lo que se llama jurisprudencia. Estamos hablando de un juicio. Se definió quién es el juez, se definió quién es el acusador y se definió quién es el abogado. Primera de Juan, capítulo 5. Verso 7. Yo te invito a descansar en mí. Yo soy tu reposo. Gloria a Dios. Dice el Señor. Dice la palabra de Dios que el testimonio del Espíritu tiene como título, y dice, versos 6, 7 y 8. A ver, vamos a buscar el texto completo. Aleluya. ¿Quién era, mamá? Está ahí. No, ahora no, hace un rato. Estoy hablando con Chamuelito que está mirando YouTuber. Dice, el testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno y
Tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y otros tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Jurisprudencia. Gracias, Jesús. Jurisprudencia. ¿Qué es una jurisprudencia? Una jurisprudencia es un fundamento que encuentra un abogado en un caso y lo que ese abogado desarrolló en su defensa o en su acusación y se presenta como jurisprudencia, fue tan bien conceptuado, fue tan bien armado, o fue tan bien hecho, o fue perfecto, que lo presenta ante la justicia y lo inscribe como de su autoría. Entonces, en los próximos libros de leyes que se van imprimiendo, ingresa la jurisprudencia presentada por el abogado fulano de tal. Es decir, acá el Espíritu puso una jurisprudencia. En lo que acabo de leer, el Espíritu puso una jurisprudencia. El Espíritu se presentó y lo hizo verbo. ¿Por qué? Porque es todo inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, si Marcelito Vega fuera un abogado y descubriera y fundamentara algo que se pudiera utilizar en diferentes tipos de juicios, siendo un abogado matriculado, Marcelito Vega va a donde se inscribe el derecho de autor e inscribe el derecho de autor de su jurisprudencia. Y en ese derecho de autor de su jurisprudencia expone lo que él presentó ante la justicia y le salió bien. Entonces, cuando sale un libro nuevo de leyes o de jurisprudencia, esa jurisprudencia es incluida en ese libro y él recibe un pequeño incentivo económico por su jurisprudencia. Eso es una jurisprudencia. Entonces esa jurisprudencia se puede usar en un caso, como se puede usar en otro, como se puede usar en otro, como se puede usar en otro. ¿Por qué? Porque esa jurisprudencia es una jurisprudencia genérica que puede expresar claramente una situación, sea una, sea otra. Eso es una jurisprudencia. Ahora, vamos al libro de Juan, capítulo 5. Verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Reina Valera 1960 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios,
y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La jurisprudencia dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. El agua, aparte de representar el Espíritu Santo y demás, tiene cualidades que comparte con la profecía. Por ejemplo, hoy en la actualidad conocemos que el agua es un líquido, el agua es líquida, pero en su momento, cuando la tierra fue creada, no fue así. Según el libro de Génesis, en el Edén, había un vapor que subía de la tierra, había un vapor que subía a la tierra y que rociaba todo el huerto, porque no había hombre que lo cuidara. O sea que en su principio el agua era un vapor, era un estado gaseoso. Entonces tiene lógica lo que estoy exponiendo del paralelismo que hay entre el agua y la profecía. Porque primeramente fue un estado gaseoso, después fue un estado líquido y después fue un estado sólido. Y la misma función cumple la profecía. Primero es un estado gaseoso porque está en el Espíritu de Dios, viene al corazón de un profeta y el profeta lo expone en la tierra, y entonces ya deja de ser un vapor en el cielo, o deja de ser algo no materializado para pasar a ser algo líquido. ¿Por qué? Porque una vez que es pasado a través del filtro del profeta, el profeta habla lo que la palabra le muestra, entonces él ya lo trae a la tierra, y si bien no es manifestado en este momento que uno lo está hablando. Por ejemplo, yo hablo mucho de la resurrección de los muertos, porque dentro de la resurrección de los muertos está la resurrección de mi nieta y de mi hija. Entonces, cuando ya viene la palabra de Dios que está en el aire, que está en el Espíritu de Dios, en estado gaseoso, y viene a la boca de un profeta, y ese profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, lo declara, deja de estar en estado gaseoso para estar en estado líquido. Y con el tiempo la palabra de Dios va trabajando en la vida de las personas por la cual se recibió la palabra, e inclusive las personas que recibieron la palabra, hasta que toma un estado sólido. ¿Qué es lo que pasa con el agua cuando se congela? El agua deja de tener un estado gaseoso cuando se convierte en líquido. Deja de ser líquido cuando se convierte en sólido. Y eso sucede cuando se congela. O sea que cuando se congela, se materializa el agua y deja de ser un líquido para ser un estado sólido. Si después yo a esa agua la vuelvo a descongelar, la vuelvo a vaporizar y la vuelvo a hacer líquido, o sea que el proceso del agua es, en teoría, eterno. La profecía es eterna. Gracias, Señor. Entonces, siguiendo la misma línea de pensamiento, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua, profecía, dice el apóstol Pedro, frente al pórtico de Salomón, dice: es necesario que el cielo retenga a Cristo, que fue antes anunciado por los antiguos profetas. Jesús dijo que hacíamos bien a estar atentos a las Escrituras. ¿Por qué? Porque al escudriñar las Escrituras, profecía, dan testimonio de Él y de su regreso, de su venida. Entonces,
mediante agua y sangre. Agua y sangre. O sea que dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, genética. O sea que la venida de Jesús se podía comprobar a través de la profecía y a través de la genética, a través de la manifestación del Hijo de Dios en sangre, en carne, no mediante profecía solamente. No vino solamente en profecía, sino que tuvo que materializarse en la sangre, según la palabra de Dios. Entonces, por la palabra de Dios yo puedo tomar esto para después fundamentar otra cosa, porque es una jurisprudencia que dice que Cristo vino mediante profecía y ADN, o sea sangre, o sea carne, no mediante solamente profecía, o sea no fue solamente una profecía, sino que también fue manifestado en carne. Y dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Vuelvo a recalcar, agua y sangre, jurisprudencia. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, un delito penal no solamente alcanza con la acusación, sino que tiene que haber pruebas. Un juicio civil no solamente alcanza con la acusación, sino que tiene que haber testigos, tiene que haber pruebas de los acontecimientos a solucionar por la justicia. Pero sin embargo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. El juez que está juzgando en el trono blanco no es un juez terrenal, sino que es un juez espiritual, y la justicia espiritual es superior a la justicia terrenal, porque los hombres son finitos, son corrompidos, son faltos, son ¿cómo? Son a fallar, son proclives a fallar, pero sin embargo el juicio de Dios es justo, es eterno y es verdad. Los juicios de Dios son justos, son eternos y es verdad. ¿Por qué dice esto? Porque el que va a dar testimonio de la verdad es el Espíritu de Dios. Es decir, si lo que yo estoy presentando jurídicamente delante del trono de Dios y estoy presentando mi alegato, mi fundamento para decir las cosas que digo, el Espíritu de Dios es el que va a dar convencimiento de verdad. No mi muchas palabrerías, no mi sabiduría humana, no las pruebas que yo pueda presentar humanamente, sino que el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu no puede negarse a sí mismo, no puede decir, no, yo no soy la verdad. El Espíritu tiene que dar el convencimiento de la verdad. Y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, Dios, es el que da testimonio en el cielo. El Verbo, o sea, la Escritura, y el Espíritu Santo. ¿Por qué el Padre? Porque es Dios y el que hizo todas las cosas.
el verbo, porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, y el Espíritu, que es el que nos hace escudriñar la verdad que hay en la Escritura. La palabra de Dios fue manipulada por hombres corrompidos por el poder. Por ejemplo, Constantino hizo un estilo de Biblia a donde podía meter la idolatría dentro de la palabra de Dios y meter cosas como el purgatorio y demás. Fue manipulada, fue corrompida la palabra en el tiempo de Constantino. En el tiempo de Lutero, la palabra tuvo un renuevo o una pequeña restauración y así sucesivamente. Pero la palabra 100% no es fidedigna. ¿Por qué? Porque la han traducido tantas veces y tantas personas diferentes que dentro de ellas hay errores humanos, involuntarios y voluntarios. Hay errores que fueron hechos a propósito y hay errores que fueron hechos sin querer. Pero hay errores. Pero el único que puede llevarnos a la verdad a través de la Escritura es el Espíritu de Dios, que nos hace encontrar el camino a la verdad. Dice, y tres son los que dan testimonio, dice, en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, porque el Espíritu Santo que mora en mí me da convencimiento de la verdad, me da el convencimiento del pecado, me da, Él me redarguye del pecado, Él me da el conocimiento de la verdad, Él me ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo, Él me ayuda a discernir lo que es mentira de la verdad, porque para hacer algo falso se necesita algo verdadero de qué copiarse para poder meter lo falso en algo de verdad, para poder falsear y hacer que la persona sin discernimiento pueda caer en el error. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu es el que me da el discernimiento de las cosas que acabo de nombrar, el agua, la profecía y la sangre, la genética. Por ejemplo, hay una línea de creencia dentro de la iglesia sobre el Padre, sobre el Verbo y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a los tres personajes, al Padre, los tres personajes literarios. No estoy hablando de menospreciando, sino que estoy hablando literalmente. Son tres personajes: el Padre, el Verbo y el Espíritu, o el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y dice que los tres concuerdan y son uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu. En eso estamos de acuerdo. Pero dice que hay tres que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. En la sangre de Jesucristo existía el ADN, que era la testosterona y la feromona, que es lo que hay en el ADN de todos los hombres. Entonces no es real, no es bíblico, no es verdad la creencia en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el hecho de que dentro de la Trinidad existe el ADN femenino, la feromona. Y diciendo esto voy a Génesis capítulo 1, verso 26-27, donde dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón-hembra. Dios reconoce desde el principio de que su genética es varón-hembra. Y por diferentes motivos, por diferentes circunstancias, por diferentes machistas, se me escapó la palabra machista, por diferentes cosas que hizo el hombre,
ha tratado de inutilizar la feminidad de Dios, siendo que Dios es bien clarito, 1, 26, 27, y después lo recalca en Génesis capítulo 5, verso 2, cuando habla de la genealogía de Adán. Aleluya. Entonces, 3 son los que dan testimonio, jurisprudencia. Esta va a ser la regla que se va a mover en este juicio. La jurisprudencia escritural, la jurisprudencia genética, la jurisprudencia de las pruebas, la jurisprudencia de la palabra. Todo lo que está dentro de la palabra es válido, todo lo que se tuerce de la palabra no es válido. ¿Y quién va a ser el rector de lo que estoy hablando? ¿Quién va a ser el que convenza de estas cosas? El Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. O sea que el Espíritu no puede dejar que la mentira triunfe en el juicio del trono blanco. El Espíritu tiene que discernir lo que es verdad en el mundo de los hombres. El Espíritu es el que conoce la verdad. Porque ¿quién conocerá lo profundo del hombre? El Espíritu del hombre. ¿Quién conocerá lo profundo de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Quién conoce lo más profundo de mi corazón? Mi Señora. Ella conoce lo que hay en mi corazón. ¿Quién tendría que conocer lo más profundo del corazón de Dios? La Iglesia. Y la Iglesia anda en cualquier otra cosa menos en conocer la verdad. Entonces, 3 son los que dan testimonio, y esto va a ser lo fundamental de este juicio. La palabra y las pruebas. Por ejemplo, acabamos de sacar a luz de que la iglesia está hecha a la imagen y semejanza de Dios, varón-hembra. Él es el varón, la iglesia la hembra. El espíritu de la iglesia es la amada de Dios. Nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo. Somos templo. Lo que nos da, lo que decía hace un rato en Romanos, la arras. La prueba de que yo soy hijo de Dios es el Espíritu de Dios en mí. Estamos escuchando tu voz, que nos invita a venir más cerca. Gracias, Señor. Nuevo tiempo, nueva temporada. Bueno, hasta acá. Esta es la base jurídica del gran juicio del trono blanco. ¿Qué es lo que se juzga? Para dejar en limpio. En primera instancia el hombre fue condenado a perder la materia, a perder su cuerpo. En segunda instancia, cuando es juzgada la ley se encuentra que es corrompida, que es corrupta, entonces aparece la ley de la gracia. La ley de la gracia, ¿qué hace? Es que el pecador pueda entrar al trono de Dios con un abogado. ¿Quién es el abogado? Cristo. Entonces el abogado Cristo dice: señor juez, yo he pagado la fianza. ¿Y cuánto te salió la fianza? La fianza, mi sangre. Señor juez, yo creo que por el fundamento bíblico el hombre tiene que ser restaurado en su materia. Dios honra a lo que le honra. No hay nadie viendo lo que digo y nadie me ha dado un vaso de agua. Pero sin embargo mis intenciones no son esas. Mi intención es restaurar todas las cosas para que Dios le devuelva a mi señora
nuestra hija y verla de nuevo a mi señora feliz. Padre, en el nombre de Jesús, hasta acá llegó mi alegato el día de hoy. Estas son las bases y mi fundamento de mi defensa sobre la restauración de todas las cosas. Señor, suelto mi voz en el mundo espiritual para que tu espíritu la lleve, Señor, conforme a lo que dice tu palabra. Que tu palabra a ti no volvería vacía a cada rincón de la tierra donde tú crees que tiene que ser escuchada. Señor, te doy gracias, Padre, por este lindo día que nos toca vivir. Y te agradezco, Señor, por haberme ayudado y haberme asistido en todo lo que tuve que presentar el día de hoy. Si no hubiese dado tu sabiduría a mi corazón, Señor, hubiese sido muy difícil desarrollar este tema. Pero como tú eres bueno conmigo, Señor, te agradezco. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor.